Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED. Licenciatura en Psicología a Distancia. Módulo 800, Metodológico de Elección 2, profesora Angélica González Chaparro. Actividad 1, distribuciones muestrales. Grupo 9841, integrantes Lourdes Jacqueline Ramírez Muñoz, Vanessa Cortés Chávez, Manuel Carrasco y su servidor Bruno Arias. Los modelos de probabilidad en psicología nos sirven para obtener de una manera sencilla, con solo una función, la probabilidad que hay en relación con una variable. También nos sirven para saber las diferencias si son debidas a sucesos aleatorios o por alguna manipulación experimental, pero en relación con la probabilidad. Siguiente. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta. Nos muestra todas las probabilidades esperadas que hay dentro de un experimento por medio de ensayos Bernoulli. Em, el ensayo Bernoulli arroja resultados excluyentes, es decir, éxito o fracaso, en donde los sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrencia y son independientes. Siguiente. ¿Qué se necesita para emplear la distribución binomial? Se necesitan los ensayos Bernoulli, que son el número de ensayos independientes, la probabilidad de éxito o fracaso y el número de éxitos que se desea tener. Ejemplos en psicología se pueden utilizar para determinar la probabilidad que hay de que una persona se comporte de una manera, por ejemplo, agresivo, éxito y pasivo, fracaso. También se puede utilizar para determinar cuál es la probabilidad de que un tratamiento para la ansiedad, estrés, depresión, tenga demuestre mejores o no. En este caso sería bueno, éxito o malo, fracaso. Siguiente, por favor. ¿Qué cualidades tiene la distribución binomial? Es la anterior. Ujú. Eh, Solo tiene dos posibles resultados, el éxito o el fracaso. Las pruebas son independientes y no afectan el resultado de la otra. Y debe ser el mismo en todas las pruebas. Y la probabilidad de los resultados son constantes. Siguiente. La distribución normal eh, toma, puede tomar en cuenta cualquier variable y se debe formar la curva de una campana, como lo estamos viendo en la figura. Utiliza variables aleatorias continuas con carácter métrico, es decir, estas pueden medir la altura, peso, número de cabellos de una persona, entre otras. Siguiente, por favor. Ejemplos en psicología, podemos medir cuánto dura los berrinches o para medir el coeficiente intelectual, para comparar el rendimiento de los estudiantes que están por debajo y por encima. ¿Cuáles son las cualidades de la distribución normal? Es unimodalidad, solo debe existir una sola moda, es simétrica, ambos lados deben ser totalmente simétricos, mesocúrtica, la curva no debe ser ni muy plana ni muy puntiaguda, y es asintónica, los extremos de la curva no deben tocar el eje de la X, la mediana, la media y la moda deben tener los mismos valores. Siguiente. Y, continúa mi compañero Manuel. Ah, ¿qué tal? Bueno, estas son la contrastación de hipótesis. Comparar las predicciones planteadas con la realidad observada. Esto es nada más comparar el resultado que tenemos propuesto contra lo que obtuvimos en la investigación. Si los datos obtenidos se encuentran dentro del margen de error que estamos proponiendo originalmente, hay coincidencia y por lo tanto se aceptará la hipótesis. Esto es, si concuerda con lo que estipulamos anteriormente, vamos a aceptar esta hipótesis. En caso contrario,
se va a rechazar. Dentro del campo de la psicología, uno de los aspectos más importantes es la investigación. Entonces, es de vital importancia que pudiéramos comparar el resultado que obtenemos. Se realiza con el objetivo de determinar en qué medida la hipótesis derivada de las teorías que se conforman son apoyadas por estos hechos empíricos. Para poder llevar a cabo estos procedimientos se necesita realizar varios pasos. En primer lugar, la elección de un modelo estadístico que permita transformar los datos recolectados en puntuaciones estándar. Sí, para que esto sea comparado con su valor teórico o crítico, que tengamos un valor que pudiéramos comparar. Por otro lado, tenemos la hipótesis que se debe formular en términos estadísticos para poder darle este enfoque, además de enunciar la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Como comentamos, las hipótesis comparan dos o más condiciones. Esto es, el efecto A nos va a dar el efecto B, o el efecto C o el efecto D. Luego, tenemos, por ejemplo, la hipótesis nula, en primer lugar, que sostiene la ausencia de diferencias. Esto es que lo propuesto no va a cambiar su resultado después de la investigación, ¿sí? Entre las condiciones planteadas. Es un enunciado nada más que sostiene esto. Plantea que la variable dependiente no se afectó por la acción de la manipulación experimental. Esto es que nuestra intervención no causó ningún efecto en el punto de partida que tuvimos. Esta hipótesis nula es lo contrario a lo que deseamos probar con la investigación. ¿Sí? Eh, si queremos hacer un estudio para ver si algún taller que vamos a dar causa mejoras o va disminuyéndose un efecto no deseado, en el caso de la hipótesis nula, sería, pues el taller o la intervención no va a causar ningún efecto en la persona, únicamente, pues, lo va a pasar, lo va a entender, pero no va a haber ningún cambio. No se puede rechazar a menos que los datos obtenidos de la muestra pongan en evidencia que es falsa, o sea, que sea contundente el hecho de que en realidad es falsa. Al haber una relación entre los parámetros o fenómenos observados y se expresa de la manera H sub 0 es mu 1 igual a mu 2, tomando como mu el efecto, el hecho que vamos a estar observando, nuestra variable de control. Por otro lado, tenemos la hipótesis alterna, que se expresa de la manera H sub 1, que esta propuesta siempre es opuesta a la hipótesis nula. Empezando por ahí, que siempre va a ser opuesta. Si la hipótesis nula nos dice que esto no va a cambiar, la hipótesis alterna es que sí va a cambiar o cómo va a cambiar. Se plantea que cualquier diferencia significativa deberá atribuirse a la manipulación experimental. Esto es que la acción subsecuente o motivo de la investigación causó un verdadero efecto. Es la explicación operacional de la hipótesis de investigación del experimentador, siendo la motivación del estudio y aquello que se busca demostrar, considerándose cierta. Esto es el motivo de nuestra investigación, como ya lo planteábamos anteriormente. Existen dos tipos de hipótesis alternas. Tenemos la no direccional o de dos colas, que establece que las dos condiciones son diferentes. Uno es diferente a la otra, nada más. Esto es H sub 1 es igual, mu 1 es diferente a mu 2 o no es igual a mu 2. Esa es la que llamamos no direccional o de dos colas. Por otro lado, la direccional o de una cola es predecir la dirección de las diferencias. Ahí se expresa H sub 1 y es equivalente a mu 1 es mayor o puede ser menor a mu 2, dependiendo, pues
que con el paso del tiempo, esta característica va a ir disminuyendo en el paso del tiempo o se va a ir incrementando en cuanto a condiciones positivas. En el caso de las hipótesis con más de dos condiciones, se deben expresar en términos de diferencias y no direccionalmente. Esto es que no podemos ver cómo va evolucionando con el paso del tiempo, sino que nada más un efecto es diferente al otro, diferente al otro, diferente al otro, no de manera consecutiva. Dentro de todo, pues tenemos algunas posibilidades de cometer algún error, lo que le llamamos errores de contraste, de acuerdo con Silva. En este caso existen dos tipos de errores. El error tipo uno, que es rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Y a esto se le llama o se le denomina alfa. Esto es cuando decimos que una hipótesis, no sé, que no va a haber cambios en un niño después del taller. Entonces, ahí vemos que sí hay cambio, ¿sí? Entonces, ahí, no, perdón, ese es el tipo 2. En el caso que decimos, pues sí va a haber cambio, aunque no hubo cambio, a esto le llamamos el error tipo uno. En el caso del error tipo 2 es efectivamente no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa y se identifica como beta o B. En este caso, pues sí tenemos como estas dos posibilidades de cometer este error. Si inversamente proporcional entre sí, esto es, si disminuimos el efecto de beta o de la posibilidad de cometer el error tipo uno, automáticamente se incrementa o se potencializa la posibilidad de cometer el error tipo 2 debido a que hay este tipo de cosas. Para eso tenemos esta matriz de, de decisión, donde tenemos por columnas la naturaleza de la hipótesis nula, si es verdadera o falsa, y por del lado de los renglones de las X, la decisión si rechazamos la hipótesis nula o no la rechazamos. Como vemos en el cuadrante de verdadera naturaleza con rechazar la hipótesis nula, ese es el error tipo uno, a lo que le llamamos alfa. En el caso de rechazar no rechazar la hipótesis nula, pero en verdad es falsa, entonces ahí cometemos el de tipo 2, se denomina como error beta. Por otro lado, tenemos las pruebas de contrastación, que son las que nos permiten determinar o observar el efecto de la contrastación de hipótesis y es necesaria para poderla realizar. Tenemos que tomar en cuenta dos aspectos, el lado estadístico y el lado metodológico. En cuanto al lado estadístico, tenemos las pruebas paramétricas, que son pruebas que el modelo especifica eh, bajo ciertas condiciones en los parámetros de la población de la cual se extrae la muestra. Y ya tenemos como esa información de acuerdo a la muestra que elegimos, las condiciones y cómo se va comportando. Las más frecuentes es la prueba TED-Student, el análisis de varianza, el ANOVA o la correlación de Pearson. Por otro lado, tenemos las pruebas no paramétricas, que es el modelo no hace ninguna suposición de la población y no requiere mediciones fuertes al aplicarse a datos en escala ordinal o nominal en muestras pequeñas. Esto es cuando no tenemos el control total o información suficiente de la muestra que estamos obteniendo. Para esto tenemos la prueba U de Mann-Whitney o la prueba de Wilcoxon. Por otro lado, tenemos el aspecto metodológico, que es
tenemos que tener claro el objetivo de la investigación para poder hacer nuestra contrastación de hipótesis, ¿sí? De acuerdo al objetivo que estamos buscando. El diseño utilizado, que es el que nos va a permitir determinar si podemos utilizar algún tipo de prueba o no. Y el estadístico de prueba, como ya habíamos comentado, debe de ser lo más apegado al tipo de muestra que estamos obteniendo. No podemos evaluar o comparar una investigación con algún instrumento que a lo mejor no cumple con todas las características y todas las condiciones que estamos evaluando en nuestra investigación. Por lo tanto, es de mucho cuidado tener todo esto para poderlas realizar. Gracias. Bueno, yo soy Lourdes. A mí me tocó el nivel de significancia. Es también denominado valor P. Se trata de una medida de probabilidad estadística. Es arrojado por todas las pruebas. Básicamente esta medida indica la diferencia entre dos variables y pues que ésta no se deba al azar. Se relaciona más con la probabilidad de probar una hipótesis. Eh, el valor de significancia más utilizado en las pruebas estadísticas es de 0.05. ¿Podemos pasar a la diapositiva siguiente? Gracias. Cuando el valor de P es menor a 0.05, se trata de un estudio más fiable. Sin embargo, esto no es garantía de calidad y es independiente de la relevancia clínica. Esto quiere decir que podemos tener una asociación estadística significativa, pero conceptualmente falsa. Cuando el valor de P es superior a 0.05, plantea que los resultados puedan estar influidos por el azar. Por tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula, que avala que las variables no están asociadas. Es decir, que no existe una diferencia real entre las variables. Esta prueba, bueno, este valor más bien siempre nos va a arrojar la probabilidad de que la hipótesis esté mal. Sin embargo, recordemos que pues siempre nos movemos en el plano de las probabilidades y que no siempre se puede rechazar del todo la hipótesis nula. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Es fundamental que para que no existan errores en este valor, cuidemos el diseño del estudio, que tengamos en cuenta la magnitud de la diferencia del, bueno, de la variable que estamos estudiando. Eso quiere decir que a mayor diferencia será más fácil encontrar por qué, pues por qué hay tanta diferencia, ¿no? Ahora, también debemos de cuidar los criterios de selección de nuestra muestra, el tamaño de nuestra muestra. Mientras mayor sea nuestra muestra, es más representativa y tenemos mayor precisión. Y además debemos de considerar el intervalo de confianza. Cualquier diferencia puede ser significativa si se cuenta con la muestra adecuada. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la diferencia de la presión arterial de acuerdo al sexo, que es una variable biológica, la presión arterial, tenemos que tomar una muestra representativa de toda la población, ya que nos es imposible trabajar con la totalidad, pues de la población mexicana, por ejemplo. La muestra debe estar alrededor de un valor medio poblacional, pero puede pasar que por azar se encuentre en otro valor medio. Es decir, por ejemplo, si la presión arterial normal es de 120/80, puede ser que en nuestro estudio nuestras personas tengan un valor medio de 150/80, pero eso depende, por ejemplo, de si escogimos una muestra muy pequeña, si la muestra no era representativa porque pues solo escogimos, por ejemplo, adultos mayores y todos tenían hipertensión arterial, entonces ya no es representativo de toda la población porque no toda la población tiene hipertensión arterial. Podemos decir también que a lo mejor tenían otras enfermedades asociadas como la diabetes. Entonces podemos decir que ahí nuestra muestra no tuvo los criterios adecuados de selección, a lo mejor no fuimos tan específicos a la hora de las demás patologías, a lo mejor tampoco pues incluimos todas las edades, entre otras cosas, que son pues las cosas que tenemos que cuidar, ¿no?
En este ejemplo diríamos que la hipótesis nula es que ambos sexos tienen la medida de la presión en el mismo valor y la hipótesis alternativa es que el valor de la presión media es diferente en ambos sexos. En nuestro caso, pues a lo mejor se estaría rechazando esta hipótesis nula y para rechazarla, pues el valor de P tendrá que ser mayor. En el caso de que si el valor de P es menor, diríamos que se trata de un estudio más fiable, pero recordemos que la diferencia entre la media de la población, que es de 120-80, a lo mejor a nosotros nos salió en 150-80. Entonces, en nuestro estudio a lo mejor nosotros queríamos pues probar que la presión alta se está elevando, pues no sé, de acuerdo a cómo transcurren los años en la población, pero pues no podemos afirmar eso porque nuestra población no fue representativa, no estuvo bien seleccionada de acuerdo a los criterios. Entonces podríamos decir que probablemente nuestra hipótesis nula es rechazable, pero pues eh, si está alto el valor de P, pues podríamos decir o probablemente afirmar que no se debe al azar, y que existe una diferencia real entre las presiones arteriales, ¿no? Pero recordemos, todo se mueve en el plano de las probabilidades y además, pues para afirmar esto tenemos que hacer como pues la selección adecuada de todo. Listo. Bueno, yo voy a dar unos ejemplos sobre las variables aleatorias continuas y las variables aleatorias discretas. Bien, antes de dar ejemplos tenemos que ver qué son las variables aleatorias o tenemos que saber qué es una variable aleatoria. De acuerdo con Silva, una variable aleatoria es el conjunto de resultados posibles de un experimento. Es decir, en la ejecución de un experimento va a haber la aplicación de un estímulo que va a provocar una serie de alteraciones en los valores que asumen las variables experimentales. Este conjunto de valores que asumen las variables experimentales al ser manipuladas en el experimento es lo que conocemos como el conjunto de valores posibles de un experimento, es decir, las variables aleatorias. De acuerdo con este autor, una variable aleatoria discreta es aquella que solamente puede tomar valores correspondientes a números reales, es decir, solo puede asumir valores de números cerrados, de números, sí, de números cerrados, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, y no puede asumir valores que estén en la escala continua entre estos dos números, es decir, no puede asumir valores como 2.1, 3.4 o 5.5, solamente puede asumir valores cerrados. Ejemplos de este tipo de variables pueden ser el número de veces que un paciente con trastorno obsesivo compulsivo se lava las manos después del trabajo terapéutico con la aplicación de técnicas de exposición y prevención de respuesta. Este ejemplo es muy sencillo porque el número de veces que un paciente con este tipo de diagnóstico se lava las manos no puede ser 2.5, ni 3.4, ni 4.3. Siempre serán números cerrados. Será una vez, o dos veces, o tres veces, o 5, o 100 veces, pero nunca será un número fraccionario. Otro ejemplo puede ser el número de veces que un paciente con depresión experimenta pensamientos suicidas después de las sesiones de terapia cognitiva, el número de veces que una persona con una agorafobia sale de su casa tras el trabajo con técnicas de inundación, o el número de veces que un paciente con ansiedad presenta pensamientos catastróficos después de trabajar con técnicas de reestructuración cognitiva. En todos estos casos, los números siempre van a ser cerrados, siempre van a ser números concretos, números completos. En el caso contrario, en el caso de las variables aleatorias continuas, de acuerdo con Silva, son aquellas en las cuales siempre existe un valor potencialmente observable entre dos valores. Es decir, este tipo de variables pueden asumir valores que se encuentran en el continuo entre dos valores reales. Puede ser que asuman valores como 2.5, 3.4, 5.6. Entonces nos hace como más completa la medición. Un ejemplo de este tipo de variables puede ser el tiempo que una persona con trastorno obsesivo compulsivo dedica al lavado de sus manos después de trabajar con técnicas de exposición y prevención de respuesta. El ejemplo vuelve a ser claro porque aquí el tiempo que tarda una persona nunca o muy pocas veces va a ser un número cerrado. Probablemente sea un minuto con un segundo, un minuto con 10 segundos, o 40 segundos, o 30 segundos, pero es un número fraccional, es un número que está entre dos valores reales o concretos.
Bien, otro ejemplo puede ser el tiempo que una persona con ansiedad pasa sumergido en sus pensamientos catastróficos tras la aplicación de técnicas de reestructuración cognitiva. El tiempo que tarda una persona con insomnio en quedarse dormida tras la aplicación de técnicas como la prescripción del síntoma, o bien la intensidad con la que una persona con agorafobia experimenta las sensaciones de displacer generadas al salir de su casa tras la aplicación de técnicas de meditación. La diferencia básica entre estos tipos de variables solamente son los valores que pueden asumir. Unos son valores cerrados, reales, y el otro pueden ser números continuos que existen en una escala continua entre dos valores reales. Ok. La siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos su atención. Esperamos que el tema haya sido comprensible. Les deseamos una excelente noche y nos vemos.